Bueno, es bastante lo que has puesto en el plato. Arranco con lo del Universal, si te parece. Mira, el Universal se queja hoy de que la Fiscalía de Estados Unidos lo está injuriando y que al mismo tiempo le está haciendo el caldo gordo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que la Fiscalía de Estados Unidos está dañando la credibilidad y reputación de El Universal y el periodismo en México. Bueno, habría que decirle a David Aponte que los problemas de credibilidad ya los tenía El Universal desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es que no le eche la culpa a los fiscales que están detrás del proceso contra Genaro García Luna. Un segundo punto, habría que señalar que desde siempre El Universal ha sido un medio de comunicación especializado en destruir reputaciones. Destruye y construye reputaciones. Hunde a quienes considera sus adversarios y elogia a quienes. Así ha sido siempre, siempre. Yo trabajé para el Universal cerca de casi 15, 16 años y doy fe porque a mí muchas veces me llamaron, me mandaron mensajes para tratar de destruir reputaciones, por ejemplo, basándome en documentos que nunca existieron en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De esos doy fe y constancia, así que sé muy bien cómo trabaja el Universal. El Universal miente. Dicen ellos, no, no, nosotros no mentimos, no mentimos. Como decía el hoy finado Jesús Silva Herzog, decía, yo nunca miento. Dice, bueno, solo cuando me conviene. Y es así, así es el Universal, solo miente, nunca miente, bueno, solo miente un poquito y cuando le conviene. Así es que yo, esta defensa realmente se me ha hecho patética y qué penoso el papel de David Aponte, que tiene que sacar la cara por su patrón, ¿no? Pero esa ha sido la labor de todos los directores que han pasado por Universal, defender lo indefendible. Es penosa esta situación. Yo creo que ellos saben muy bien que los problemas de credibilidad los vienen arrastrando desde hace, pero mucho, mucho, mucho. Hacías mención de la columna de Antonio Navalón, en la que desde aquel entonces Navalón apuntalaba la candidatura presidencial de la posible candidatura presidencial de Genaro García Luna. Pero, ¿quién es Antonio Navalón? Esto es fascinante. Antonio Navalón es quizá uno de los cabilderos más ricos. Se ha hecho millonario haciendo de cabildero, de maneja intereses creados a favor de un grupo muy, muy, muy identificado. Me refiero al expresidente de gobierno español Felipe González, al Partido Socialista. Navalón estuvo detrás de todos los intereses de Prisa en México. Navalón tenía el pasaporte mexicano y el español. Incluso tenía un despacho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Navalón fue un hombre que siempre presumió en España de ser uno de los mejores conocedores de la realidad. Navalón siempre tuvo contacto con miembros del poder político, judicial, se movía como un pez en el agua y por eso era considerado como uno de los mejores cabilderos para todo aquel empresario que estuviera interesado en entrar en contacto con políticos mexicanos para no pagar exenciones, para no pagar impuestos. Trabajaba muy bien el tema de las exenciones fiscales, no solamente en México, sino en España. Hubo un caso muy sonado en España de Mario Conde, que fue el dueño de uno de los bancos más importantes, que le permitió ahorrar casi 600 millones de euros en impuestos. Así que Navalón era un hombre que se codeaba con la clase política y yo creo que Antonio Navalón junto con el grupo de Felipe González y todos ellos consideraron que la posible candidatura de Genaro García Luna iba a beneficiarles. Me refiero al grupo Prisa, a todo el grupo que estaba, que gravitaba en torno en los alrededores de Felipe González. No hay que olvidar también que Felipe González era un hombre muy próximo a Carlos Slim, el multimillonario mexicano. Así es que estamos entrando ya en la crema innata, no solamente nos estamos asomando al tema de cómo se manejaban los carteles, quiénes estaban maniobrando Calderón y García Luna, sino también
cómo desde fuera de México los cabilderos veían al propio García Luna como un gran conseguidor, que veían en Genaro García Luna material presidenciable. Fíjate tú, Antonio Navalón, que presumía de ser un hombre intelectual, te digo, él se daba esta relumbre de ser académico en la UNAM. ¿Cómo es posible que Antonio Navalón le haya visto un lustre académico, un lustre de inteligencia superdotada a García Luna, alias el tartamudo? A mí, francamente, esto no me checa y como dicen, cuando no suena lógico, suena metálico. Se ve que quizá García Luna sí va a conseguir en su gran conseguidor en el caso de que prosperaran sus aspiraciones a la presidencia. Eso te habla del craso oportunismo de los españoles que siempre, siempre apostaban por el caballo que les redituaría mayores ganancias. Así es que la historia de España, los vínculos con el señor Navalón, del grupo Prisa, pues hablan de toda una alianza que se forjó. No hay que olvidar desde la presidencia de Vicente Fox. Fueron los españoles los que más cautivaron, los que más prodigaron, los que más cortejaron a Vicente Fox, un hombre que por cierto también tenía preferidos en el mundo de la droga. Yo alguna vez le pregunté a Gay Kerlikowski, el zar de los antinarcóticos de Estados Unidos, le pregunté si acaso tenía él la impresión de que Vicente Fox favorecía a un cartel y él me dijo, sí, tenemos la impresión de que Fox beneficia a un cartel de la droga. No me quiso decir a qué cartel, pero yo sospecho que era el cartel de Sinaloa. Sigue escribiendo Navalón, ¿no? Creo que tiene una columna en El Financiero, según lo que veo. 6 de febrero. Ayer, en su columna del periódico El Financiero, Año Cero, se publica en el periódico, insisto, El Financiero, El Juicio Universal. Y lo leo. En la historia de la humanidad han sido muchas las veces en las que el buscar hacer justicia, celebrar un juicio buscando esclarecer la verdad ha sido insuficiente, improbable o simplemente se han perdido los elementos para justificar los mecanismos que garantizan su obtención. El juicio que actualmente se está celebrando en Nueva York, en la misma sala que condenaron a cadena perpetua al nacido en Badiraguato, Sinaloa, y que fue quien dio continuidad a las técnicas implementadas por Pablo Escobar para satisfacer, nunca hay que olvidarlo, las necesidades del mercado inacabable de las drogas de Estados Unidos, es un juicio especialmente particular. Lo es, aunque nominalmente esté dirigido contra el antiguo secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Es inevitable darse cuenta de que para hacer justicia es necesario volver a llamar las cosas por su nombre, dice. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1919 incluyó una cláusula en la que se instruía a juzgar al Kaiser Guillermo II como culpable de ofensa suprema a la moral internacional y a la autoridad sagrada de los tratados, siendo esta la primera vez que buscaba juzgar a alguien por crímenes de guerra, Inglaterra se opuso al juicio y el Kaiser pudo morir en el exilio. Sin embargo, este hecho fue fundamental para lo que vendría después y que terminó siendo el antecedente del surgimiento del concepto de crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, introducido al final de la Segunda Guerra Mundial y como reacción a la indignación provocada por el Holocausto. Finalizada la guerra vinieron los juicios de Nuremberg, que fueron muy importantes para crear la jurisprudencia y las características exactas jurídicas para juzgar a alguien por haber cometido crímenes contra la humanidad. Hoy, viendo el número de víctimas que día con día tiene el narcotráfico y el consumo de drogas alrededor del mundo, no veo por qué no se debería de catalogar dichos crímenes como perpetrados contra la humanidad. Según el Estatuto de Roma de 1998, hay 11 tipos de crímenes contra la humanidad: homicidio intencional, exterminio, esclavitud, traslado forzoso de una población, encarcelamiento, violación de las normas establecidas, tortura, violación o crímenes sexuales, persecución política, racial, religiosa o por motivos inaceptables para el derecho internacional, desaparición forzada de personas, crímenes de apartheid u otros actos inhumanos que atenten contra la integridad mental o física de las personas. Muchos de ellos, sin duda, son cometidos en la práctica ilegal del consumo y tráfico de drogas.
Tuvieron que pasar muchos años, millones de muertos y un holocausto para poder sentar las bases, los conceptos y los mecanismos para hacer valer la justicia y condenar a quienes atentan contra la humanidad. García Luna, escuchen bien lo que escribe Antonio Navalón en El Financiero. García Luna, con diferencia del nacido en Badiraguato, no es el malo entre los malos. Él es solamente uno más que tiene los socios y que hace y lleva todas las preguntas. El juicio de Nueva York es un juicio universal porque al mismo tiempo que se nos juzga a todos nosotros, también se pone en juicio nuestra capacidad de deducción, de investigación y de seriedad. Lo que está sucediendo en la Gran Manzana es la puesta en prueba y la constancia de la capacidad de dos países, México y Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el enriquecimiento ilícito. Junto con el exsecretario García Luna, también se está poniendo en juicio la política de inteligencia y de combate contra los temas mencionados de los estadounidenses. También está sentado y puesto en prueba el Estado mexicano y todo el tiempo que nos la pasamos dándole vueltas al tema y evitando hacerle frente a un tema que lleva siendo el cáncer de nuestra sociedad por más de 2 sexenios. Pero no solo eso, sino que también ha sido una de las principales cuestiones que siempre salen a flote cuando nos sentamos con quién es el primer consumidor y mercado del consumo de drogas. En este caso, si el juicio de García Luna también permitiera enjuiciar a Calderón, sería perfecto para el régimen actual para ya poder morir en paz frente al supuesto robo electoral de 2006. Pero eso es claramente insuficiente para sus hijos o para los hijos, ya que al final del día este juicio y sus consecuencias solo tendrán sentido si provoca que dos países tan importantes y entrelazados como lo son Estados Unidos y México cambian no solamente su mecanismo de lucha contra las drogas, sino esta hipocresía suprema en la que estamos viviendo. Pues yo pregunto si esto no, y sigue, es una larga columna, si esto no es una defensa de García Luna, pues no lo sé qué es. Es malo, pero no tan malo como el de Badiraguato, dice Antonio Navalón, que